Hambre, miseria y más pobreza. Eso es lo que le espera al continente africano de seguir vigentes las sanciones a Rusia y con ello impedir el suministro de alimentos, especialmente cereales y fertilizantes, para abastecer este territorio. El primero en ponerse de pie y levantar la voz para denunciar ante el mundo que está en riesgo la seguridad alimentaria de la zona fue el presidente de Senegal y actual titular de la Unión Africana, Macky Sall, quien a su vez demanda y aboga por la vida y sobrevivencia de 1.3 millardos de personas. ¿Serán escuchados? Los detalles de esta historia los conocerás a continuación. Quédate con nosotros. Voz de la Patria Grande. Prensa alternativa. Necesita locutor de habla nativa en inglés. Requisitos: varón de voz gruesa, indispensable amplia experiencia, micrófono y computador en casa. Los interesados, escribir a prensa.alternativa.produccion@gmail.com. África levanta la voz nuevamente y piden sean suspendidas las sanciones rusas, pues esto impedirá el incremento del hambre y la pobreza en un continente ya diezmado y signado por la miseria y donde se aboga por la vida de 1.3 millardos de habitantes. El primero en manifestar la grave situación ante el mundo fue el presidente de Senegal y de la Unión Africana, Macky Sall, quien denunció que dichas sanciones impide el normal suministro de alimentos, cereales y sobre todo fertilizantes. Ante esta alerta que está conmoviendo a la comunidad internacional, hay que agregarle que el llamado de Sall acerca de la posibilidad de trastocar y fulminar la seguridad alimentaria de este continente, sin contar con las nefastas consecuencias para la niñez y los ancianos, quienes son directamente afectados por la hambruna. Y es que para el presidente senegalés, África es una víctima colateral del conflicto euroasiático, un conflicto que, tal y como ha recordado el mandatario Sall, la mayoría de países de la Unión Africana evitaron condenar en 2 votaciones de la ONU. Como se sabe, Naciones Unidas ha alertado de que la situación en Euroasia pone en grave riesgo la seguridad alimentaria de gran parte del continente africano, así como de otros países de Asia, debido a la fuerte dependencia que mantienen con el trigo que llega desde Rusia y más en un momento en el que los puertos están bloqueados. Al respecto, la Unión Africana ha hecho todos los esfuerzos e intentos por reanudar el envío de comida desde Rusia a varios países, así como también para que vuelva la calma y la paz a la actual zona del conflicto entre estas 2 naciones. Aunque si bien es cierto que es histórica la situación de escasez en países africanos, no es menos cierto que ahora se hace mucho más fuerte, afectando numerosos países y aumentando a niveles alarmantes en un continente azotado también por conflictos políticos y de índole religioso. Ya con esta situación de África, son inimaginables e insondables las consecuencias de las sanciones a Siberia, completando el llamado a Occidente de suspenderlas, ya que por lo menos Rusia está dispuesta a enviar los suministros a la brevedad. Es de destacar que África, en una reciente conversación entre Sall y el mandatario ruso, también hablaron de la necesidad de su paso seguro por el mar para mitigar los devastadores efectos económicos y socioeconómicos de una creciente crisis alimentaria y energética. Sobre este tema, era de esperarse que el continente africano es uno de los más vulnerables por las sanciones. Incluso muchos analistas lo llaman como una catástrofe anunciada y la hambruna como un problema estructural y sin retorno. En el caso de la hambruna, esta tiene importantes consecuencias en diversos ámbitos. La más inmediata es la muerte de millones de personas por inanición. Las ONGs Save the Children y Oxfam Intermum han advertido que si la crisis no se revierte, podrían morir una persona cada 48 segundos. Recordemos que según datos de la propia Unión Africana, el número de personas con necesidad de asistencia aumentó en un 181% en comparación con 2019 y en un 59% respecto a 2020, habiendo más de 27 millones de personas en situación de vulnerabilidad alimentaria y nutricional. A esto hay que agregarle que países como Burkina Faso, Nigeria, Níger, Chad y Malí se enfrentan a una crisis alimentaria que podría afectar a 23,6 millones de personas. En África Oriental y Central, 54,8 millones de personas sufren inseguridad alimentaria grave. Para comprender en parte lo que ocurre en África,
hay que remontarse al año 2020. Si bien fue un año de gran convulsión a nivel global debido a la pandemia, el continente africano tuvo que hacer frente a otros problemas cuyas consecuencias siguen presentes en la actualidad. En enero de ese año, una plaga de langostas sin precedentes proveniente de la península arábiga invadió el Cuerno de África. Se calcula que alrededor de 440.000 millones de estos insectos invadieron Somalia, Kenia, Eritrea, Djibouti, Sudán del Sur y Etiopía, exponiendo a la inseguridad alimentaria a 32 millones de personas. Y si esto fue poco, el Programa Mundial de Alimentos calificó esta plaga como la más destructiva del mundo. Este animal es una fase de algunas especies de saltamontes que devoran todo a su paso, incluyendo las cosechas. Esto porque la economía de los mencionados países se basa en el sector primario, en el que predomina la agricultura y la ganadería de subsistencia. Al respecto, supone que la ruina del pasto y ganado significa la condena a la hambruna y la muerte de millones de personas. Durante la pandemia hubo un incremento del riesgo alimentario a nivel mundial y el continente africano se ha visto especialmente afectado. Según el Informe Global sobre Crisis Alimentarias 2021, hasta 193 millones de personas se encuentran en situación de inseguridad alimentaria aguda en 53 países del mundo. La Unión Africana es un organismo continental formado por 55 estados miembros del continente africano. Se creó oficialmente en 2002 como sucesora de la Organización de la Unidad Africana y actualmente lucha por los derechos de sus miembros. La idea de crear la Unión Africana fue relanzada por algunos jefes de Estado y de Gobierno en la Declaración de Sirte el 9 de septiembre de 1999 bajo el auspicio de Muammar al-Gaddafi. A dicha declaración sigue una serie de cumbres en Lomé en 2000, donde se redactó el Acta Constitutiva de la Unión Africana. Los Estados miembros de la Unión Africana se comprometieron en 2014 a erradicar el hambre, reducir la pobreza a la mitad e introducir a las mujeres y a los jóvenes en las cadenas de producción agrícolas. Todo esto antes de que termine 2025. Económicamente hablando, en 2016, la Unión Africana contaba con un presupuesto de unos 370 millones de euros. Sus Estados miembros sumaban en 2013 un Producto Interno Bruto nominal de 1.627 billones de dólares. Entre 2018 y 2020, los países africanos importaron el 44% de su trigo de Rusia, según cifras de la ONU, y los precios del trigo se han disparado aproximadamente 45% a consecuencia de la interrupción en el suministro, según el Banco Africano de Desarrollo. Hoy, la situación es sumamente complicada para estos países que sucumben entre la pospandemia y el conflicto euroasiático. ¿Podrá la Unión Africana alzar la voz y protestar para avanzar en el suministro de los alimentos y cereales y no perecer en el intento? Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar. Voz de la Patria Grande.